Y bien, estamos ahora con la doctora Judith de la Mata, que es congresista del APRA, como bien sabemos, y con el doctor Julio Quintanilla, que es agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, un grato gusto estar en esta ocasión. Por primera vez tengo este gran privilegio. No, quizás no sea la última. Bueno, esperamos que no, si no atentan contra mí, ¿cómo no? ¿Quieren atentar contra usted? Por supuesto, hay muestras evidentes de que esto puede ocurrir. No obstante, la distinguida expresión de sonrisa de la doctora, a quien respeto y le doy mi consideración, creo que el haber ido ayer al cementerio de Pucusana y haber encontrado fosas con 60 internos y aproximadamente que fallecieron en el frontón ha originado un poco de nerviosismo en el partido aprista, que partido que respeto, pero que sin embargo han expresado ellos como célula parlamentaria una interferencia a mi función de agente que está garantizada y tutelada por la defensa judicial del Estado, que establece que las personas como yo actuamos con criterio independiente. Antes de entrar específicamente al tema de la denuncia hoy día de la bancada aprista, brevemente explíquenos en qué estado está este caso de la matanza del Frontón ante la Corte Interamericana y cuál es la posición que usted está sosteniendo ahí. Bueno, lo que estamos simple y llanamente implementando es una resolución de fondo, una sentencia de fondo dada el 16 de agosto del año 2000. Luego se dio una sentencia de reparaciones el 3 de diciembre del 2001, luego de lo cual se dieron dos resoluciones, el 13 de junio y el 27 de noviembre, que requiere al Estado peruano investigar, procesar y sancionar a los responsables, particularmente del caso Durán Ugarte. Es decir, estas dos personas, Durán Ugarte, fueron declarados inocentes, no por el que habla, sino por la sexta sala penal de Lima, que declaró inocentes a pedido del fiscal superior de aquel entonces, de manera tal de que habiendo sido declarados inocentes, la Corte acoge su llamado y requiere al Estado peruano pagar $125.000 que hemos pagado. Pues hoy día se necesita procesar y sancionar a los responsables para que no haya impunidad. Mi trabajo es hacer que se cumpla. Yo cumplo enteramente de acuerdo a ley. No he dictado ¿Usted está haciendo alguna investigación? ¿Quiénes serían, en qué estado está la identificación de los responsables? Muy bien. El mayor hallazgo que se ha hecho hasta el momento es el de ayer en el cementerio Pucusana. Hemos estado en varios cementerios, en Puente Piedra encontramos 4 cadáveres, 5 cadáveres. De acuerdo a versión de muchos marinos, gran parte de los cuerpos habían sido puestos en cementerios clandestinos en la zona sur de Lima, particularmente en Pucusana y también en Cañete, que se han encontrado estas dos zonas importantes. Entonces, el 9 de julio se va a exhumar con la técnica del caso, vamos a hacer una muestra de ADN, comparando el ADN, el ácido desoxirribonucleico de los huesos con las muestras tomadas a los familiares, luego de lo cual procederemos a la identificación y entregar los restos a sus familiares. Entonces, el indicio que en un momento se constituyó, hoy se ha convertido en una evidencia que amerita, por supuesto, un proceso penal. El proceso dirá si es culpable o si es inocente, pero no puede sustraerse a un mandato imperativo de una Corte Internacional que, conformado por jueces de todos los países, sin depender de sus presidentes ni de sus ministros de Relaciones Sectoriales o de Justicia, administran justicia como una instancia más. ¿A juicio suyo esta responsabilidad alcanzaría también al expresidente Alan García? Sin duda alguna. Existían indicios importantes. ¿Cuáles indicios?, se pregunta. Recuerde usted que el 16 de junio del año 86, 2 días antes de que hubiera justamente el develamiento, el presidente García con el doctor Luis González Posada y con un periodista desayunaron en Palacio de Gobierno y el presidente hacía sus reflexiones hablando de los problemas que pasaba el país. ¿Y qué pasa con esos términos? Si me tiro a los internos por terrorismo. Y él mismo se respondía, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, el 13 de junio reunió a todas las fuerzas policiales. En opinión del general Martínez Lira, decía, quería lavarles el cerebro y decir, ya no es necesario tener en las cárceles a los procesados por terrorismo. Esas formas son formas de concebir el inicio de un ilícito penal, es el intercrímenes, el camino que iba a seguir. Entonces, presumimos que todo eso
ha terminado con el develamiento y con la expedición de un decreto supremo, en mi opinión, inconstitucional, porque no se puede declarar zona militar restringida cuando propiamente se ha obstaculizado la presencia de jueces, la presencia de fiscales, para que no puedan levantar los cadáveres y se haya inhumado en forma clandestina. La aparición de estos cadáveres está haciendo que justamente este problema vuelva a relanzarse y ponga nerviosos a más de una persona y me buscan a mí como si fuera yo el origen de este problema. Yo cumplo mi labor en el marco estricto de lo que dispone la defensa judicial del Estado, con criterio independiente y sin dar cuenta y no depender del ministro de Justicia ni del ministro de Relaciones Exteriores. Es prácticamente una autonomía que concede la ley. Doctora Lluvia de la Mata, ¿cuál es su comentario, su respuesta? Yo la verdad que tengo que sonreírme, ¿ves? Porque lo que informa el doctor es algo inaudito. Él es procurador, él ha sido nombrado como abogado del Estado, quería defender al Estado, y en lugar de defender al Estado, informa mal a la Corte Internacional. Mire, estas investigaciones sobre tanto Lurigancho como el Frontón se encuentran en proceso. Entonces no hay necesidad de que el doctor venga a denunciar. Verá el Ministerio Público que está realizando las investigaciones. Además, esos también se han realizado ya 6 veces en diferentes fiscalías. Todos ellos, en lo que respecta al doctor Alan García, lo han archivado porque no le han encontrado responsabilidad. Recordemos también, en 2 congresos diferentes se han investigado al doctor García, el año 86-87 y el 91, que fueron otros congresistas, y no le han encontrado responsabilidad. Entonces, ahora pero esas investigaciones de las fiscalías continúan para dar cumplimiento precisamente lo que dice la resolución de la Corte Interamericana, que dice que hay que identificar los cadáveres y entregar a los familiares y luego indemnizar a los familiares. Eso es lo que está haciendo. Sin embargo, el doctor informa mal a la Corte, le dice que aquí ha sido archivado, que no se está haciendo las investigaciones. Es decir, el doctor está ahí solamente para de alguna forma buscar algún indicio, dice que hay indicios para responsabilizar al doctor García. Él no es nadie para que denuncie al doctor García. Verá la fiscalía, si le encuentra responsabilidad, pues lo denunciará y pasará al Poder Judicial. Pero ¿quién es el doctor para que denuncie? Igual hizo Let's Colmenares, igual hizo también los juristas andinos, que son todos de fachadas comunistas. Lamentablemente, aquí, por quizás la versión que tienen contra el doctor García, es que ellos están haciendo el juego a Sendero Luminoso, le están dando demasiada consideración a Sendero Luminoso, por eso está resurgiendo Sendero Luminoso, con la Comisión de la Verdad, por ellos, y esto no es de ahora, señor. No, pero yo quiero, por favor, decirle, déjeme usted explicarle, los 10 años Olivera también estuvo persiguiendo, calumniando. Usted recuerda que inclusive estuve acá denunciando al doctor García, jamás encontró una sola prueba. Y, mientras tanto, trataba de distraer al pueblo con esas cosas, yo no sé si, primero para perseguir a García y luego para permitir que Fujimori haga sus fechorías. Hoy nuevamente es fin Olivera, porque el señor ha sido nombrado ahí por Olivera. Está también ahora con los penales distrayendo al pueblo, primero para perjudicar al doctor García y luego ojalá que no sea para lo mismo, para que Toledo haga sus cosas, como decía Fujimori. Bueno, quisiera expresar la expresión de la doctora, y con todo respeto, sus años, su condición de mujer, me merece el más absoluto respeto, pero muestra un desconocimiento del proceso. Absolutamente desconoce la doctora. No sabe que este es un mandato internacional, y cuando hace referencia a que muchas fiscalías han investigado, simple y llanamente se refieren a que estas fiscalías se pronunciaron diciendo: el Consejo Supremo de Justicia Militar ya ha juzgado. Es el que habla como agente. La resolución del Consejo lo ha puesto en conocimiento de la Corte y le ha dicho: señores de la Corte, hemos cumplido, acá está la resolución, a lo cual la Corte Interamericana ha expresado: el juzgamiento en el Consejo de Justicia Militar contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, razón por la cual el Estado es requerido para investigar, procesar y sancionar. ¿Soy yo la persona que está señalando al doctor García? No, porque yo no di el Decreto Supremo 006 del 86 que expresaba que los penales eran zonas militares restringidas. Yo no estuve monitoreando, yo no estuve conversando con un miembro del Ejecutivo minuto a minuto. No estoy hablando
tengo documentos fehacientes, ya no son indicios, son elementos probatorios que generan certeza y convicción que allí había delitos y que hoy tenemos obligación de investigar. La juventud, el pueblo peruano no puede dejar que las personas que tienen cuello y corbata y cuando están en el poder puedan cometer delitos que no se sancionan o que no se investigan. Hoy más que nunca tenemos que dar una muestra de moralidad, de ética. Por eso yo pregunto a la doctora, ¿ella está en su condición de parlamentaria del Partido Aprista o defensora de oficio del doctor Alan García? La doctora Judy de la Mata es la que lo absolvió, ella lo ha juzgado. ¿Cómo lo hizo con el señor Mufarés, con el senador Romualdo Viay y la doctora Judy de la Mata absuelven? Los que ayer fueron juzgadores hoy se convierten en abogados defensores. Respeto al doctor García y creo que tiene derecho a defensa, pero mal favor, flaco favor le hacen con estos argumentos que en vez de hacerle sentir firme, por el contrario, creo que por actuar de ellos lo están hundiendo más. Mire usted, yo lo único que quiero decirle, aquí está, todas las resoluciones de la Corte Interamericana en ningún momento trata ni por así contra el doctor García ni los ministros. Simplemente lo que dice, hay que encontrar los responsables, procesarlos y sancionarlos. Eso ya fue hecho, ya hubo acá, se han juzgado a los responsables, han sido sentenciados a 15, 20 años y con una ley que dio de amnistía a Fujimori han salido libres, pero ya eso es cosa juzgada, pero sin embargo se ha reabierto la investigación y como le digo, esta vez el año pasado 6 fiscalías han archivado con lo que respecta al caso del doctor García, pero el resto sigue la investigación. Sin embargo, el doctor eso no ha informado a la Corte. Aquí yo le digo, aquí están todas las resoluciones de la Corte. Por eso es que yo al doctor lo denuncio y también usted sabe que él es miembro del FIM. Así que todo está en casa. Y aquí, mire usted, a la Fiscalía por informar mal, por no haber elevado todas las resoluciones. Y aquí está la doctora Nelly Calderón, me dice, no obra documento alguno en el referido expediente que demuestre haberse notificado las resoluciones expedidas por la 41 Fiscalía Provincial y Sexta Fiscalía Superior en lo penal de Lima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estando a su contenido, ofíciese a la Fiscalía Provincial especializada para que haga de conocimiento de la resolución expedida por la referida Fiscalía a la Comisión Interamericana, porque el doctor no informaba. Por eso es que yo lo denuncié y obligué de que la doctora, no obligué sino le solicité de que ellos le hicieran conocer. Fíjese usted que me prueba de que él no informa mal interesadamente, pero esto va a quedar en nada porque igual. En realidad pues la Fiscalía actualmente sigue investigando. Entonces, ¿qué necesidad tiene de denunciar al doctor García? La Fiscalía verá. Si le encuentra responsabilidad, lo denunciará el doctor García. Ha dicho alguna cosa sensata. Si acaba de decir la doctora Judy de la Mata, pero él, ¿quién es para que denuncie al doctor García? Responsabilidad, si existen suficientes indicios, denunciará. Hoy en el Poder Judicial, con meras declaraciones, con simples indicaciones, el Ministerio Público ha denunciado. Acá no existen solamente declaraciones, existen pruebas, existen actas de levantamiento de cadáveres, existen documentos, resoluciones supremas, etcétera, que ameritan una investigación. Pero lo que ha dicho, el que habla ha informado oportunamente a la Corte. Esta vez que he estado en Costa Rica entregando el informe, me he percatado que en el expediente de la Corte obra una notificación oficiosa. Ahora acaba de decirlo, pido la grabación de este programa, porque la doctora acaba de decir, ella ha presionado. Quiere decir que más de un fiscal se ha hecho presionar para mandar el documento a la Corte. Nadie puede presentar un documento a la Corte si no es a través del responsable, el acreditado ante la Corte. Y le han hecho incurrir a la doctora Nelly Calderón, porque yo me he entrevistado con ella y le he dicho, distinguida doctora, usted ha mandado un documento a la Corte y lo ha mandado a Washington, creyendo que en Washington está la Corte, en Washington está la Comisión. Y la doctora me ha dicho, bueno, me ha hecho firmar el doctor González. Entonces, doctor, yo creo, si somos tranquilos, si somos transparentes, si queremos que realmente haya justicia y no haya impunidad, que el Ministerio Público, con la facultad que le da, defendiendo la legalidad y representando a la sociedad, actúe enteramente conforme establece las normas. Nadie es diferente. Me preocupa, le digo francamente, la posición del doctor García, cuando enterado del informe dijo, el Ministerio Público va a archivar.
significa un condicionamiento previo, significa que los peruanos no somos iguales ante la ley. Quisiera pensar que no. Quisiera pensar que todos tenemos derecho a presumir nuestra inocencia y nadie puede interferir con un poder importante. Así como yo siento que la doctora interfiere en mi trabajo. La conferencia de prensa es para interferir, para bajarme la moral, la autoestima, etcétera, pero yo seguiré firme, sin vacilaciones, cumpliendo mi labor de acuerdo a ley, sin ofender, sin dañar de amigo ni enemigo. No es pecado. Yo he sido dirigente de los docentes universitarios y fui convocado para integrar una lista, pero aquello nada tiene que ver. Acá son normas, es la Corte, no está coludido con nadie la Corte, son magistrados probos, transparentes, cuyas órdenes tienen que cumplirse. De acuerdo. Ya, 30 segundos tenemos. 30 que en realidad segundos. esta es una confabulación. Para la doctora, usted ya... Por favor, fíjese, es por medio del Ministerio de Justicia, tratan de presionar a los fiscales, a los jueces, para que pueda denunciar, dice al doctor García. En el Parlamento, Benítez y todos los que pertenecen aquí, le mandan constantemente cartas, los presionan a la Fiscalía. La Fiscalía sacó un comunicado indicando de que está siendo presionado por Benítez. Por eso es que nosotros también lo hemos denunciado constitucionalmente, porque no está respetando la autonomía. Juro por Dios que jamás presioné a ningún fiscal y a ningún de la juez. Comisión de la Verdad, ¿podrá hacer lo mismo la doctora? Olivera le dio $1 millón porque acaba de decir que está presionando. Del FEDADOI. Está presionando. Así es, por eso está presionando. Lo acaba de confirmar. Nosotros hemos denunciado a Benítez. Distinguida doctora. Entonces, por medio de la Comisión de la Verdad, por medio, es decir, una confabulación del fin, tiene obsesión. Usted sabe que tiene obsesión, pues, Olivera. Esto es público. 10 años que ha estado confabulado con la dictadura. 3 leyes inconstitucionales se hizo aprobar con confabulación también con la dictadura contra el doctor García. Hoy nuevamente, lamentablemente, con Toledo, yo no sé si Toledo se da cuenta o no, pero lo están utilizando a Toledo para hacer la persecución contra García. Sigue lo mismo. Bueno, pero tiene que investigarse este tema. No, se ha investigado varias veces. No, pero de acuerdo la Corte está pidiendo en plena investigación. Bueno, perfecto. No hay problema. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo. Perfecto. Pero él quiere para que denuncie. No sé por qué discutimos tanto. Así sí, estamos de acuerdo. Bien, estamos de acuerdo que se siga la investigación. Nosotros no tenemos temor de nada. Bien, yo les agradezco su participación. Pero también que permitan que se investigue a Olivera. Yo tengo presentado... Ya hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias por su participación, doctora Mata, doctor Quintanilla. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con Natalia Magluf y Gustavo Muntix sobre el pintor Mario Urteaga. Muchas gracias.